Septiembre de 1951. Los Ángeles, California. En un restaurante casi vacío del Sunset Strip, un hombre de 35 años cenaba solo en una mesa del fondo, lejos de las ventanas, lejos de la luz. Su nombre era Francis Albert Sinatra, aunque muy pocos en ese establecimiento lo reconocieron esa noche. El mesero que le sirvió el bourbon ni siquiera levantó la vista. Afuera, los letreros de neón parpadeaban sobre la avenida, anunciando los nombres de estrellas que habían tomado su lugar en la cima. El aire de otoño traía consigo el olor a gasolina y a jazmines marchitos. Hacía apenas 3 años. Ese mismo hombre había sido el cantante más famoso de Estados Unidos. Las adolescentes se desmayaban en sus conciertos, los teatros se llenaban semanas antes de cada presentación, y su voz resonaba en todas las estaciones de radio del país. Lo llamaban La Voz, un título que parecía insuficiente para describir el fenómeno que había conquistado a toda una generación. Sus discos con Columbia Records se vendían por millones, y Hollywood lo había convertido en estrella de musicales junto a Gene Kelly. Pero en septiembre de 1951, todo aquello parecía pertenecer a otra vida. La caída había comenzado gradualmente, como una grieta que se extiende en silencio antes de que el edificio entero se derrumbe. En 1950, Sinatra había sufrido una hemorragia en las cuerdas vocales que lo dejó sin voz durante varios meses. Los médicos le advirtieron que había abusado de su instrumento, cantando hasta 100 canciones al día durante años, forzando su garganta más allá de cualquier límite razonable. Cuando finalmente recuperó la capacidad de cantar, algo había cambiado. No solo en su voz, sino en la manera en que el mundo lo miraba. Los titulares de los periódicos habían dejado de celebrar sus triunfos para enfocarse en sus escándalos. Su divorcio de Nancy Barbato, su primera esposa y madre de sus 3 hijos, había sido cubierto con la voracidad característica de la prensa sensacionalista de la época. Las fotografías de Sinatra junto a la actriz Ava Gardner aparecían en todas las revistas, acompañadas de comentarios que lo pintaban como un hombre sin escrúpulos, que había abandonado a su familia. La imagen del joven romántico se había transformado en la de un adúltero sin remordimientos. Columbia Records había comenzado a presionarlo para que grabara canciones novelty, temas ligeros y comerciales que el presidente del sello, Mitch Miller, consideraba más vendibles. Sinatra detestaba esas canciones con toda su alma, pero su posición ya no era la de una estrella que podía imponer sus decisiones artísticas. Grabó temas como Mama Will Bark, un dueto que incluía ladridos de perro, y cada sesión de grabación se sentía como una traición a todo lo que había construido. Los críticos se burlaban abiertamente, y los fanáticos se alejaban. En enero de 1950, había sufrido otro golpe devastador, cuando su publicista George Evans murió repentinamente de un ataque cardíaco a los 39 años. Evans había sido más que un representante. Había sido el arquitecto de la imagen pública de Sinatra, el hombre que había organizado las histéricas reacciones de las fans en los conciertos, el estratega que había convertido a un cantante talentoso en un fenómeno cultural. Sin Evans, Sinatra se encontró navegando solo en aguas cada vez más turbulentas sin brújula. La relación con Ava Gardner, por la que había sacrificado tanto, se había convertido en un tormento constante que lo consumía día y noche sin tregua. Se casaron en noviembre de 1951, pero el matrimonio estaba marcado por celos explosivos, peleas monumentales y reconciliaciones apasionadas que duraban apenas días. Ava era una de las actrices más cotizadas de Hollywood, mientras que la carrera de Sinatra se hundía cada vez más profundo. La inversión de roles era insoportable para un hombre criado en la tradición italiana. Para finales de 1952, la situación había llegado a un punto crítico del que parecía no haber retorno posible para nadie. Columbia Records decidió no renovar su contrato, una decisión que habría sido impensable apenas 5 años antes. La agencia de talentos MCA también lo dejó ir, considerando que representarlo ya no era rentable. Su programa de televisión en CBS
fue cancelado después de una segunda temporada desastrosa. En cuestión de meses, Frank Sinatra pasó de ser una figura poderosa a un hombre sin nada. Los lugares que antes se llenaban para verlo, ahora permanecían medio vacíos. Un recordatorio constante de su declive imparable que lo atormentaba. Sinatra se vio obligado a aceptar presentaciones en sitios que habría rechazado en sus años de gloria. En un momento particularmente humillante, actuó en la Feria del Condado de Kauai, en Hawái, ante un público más interesado en los juegos mecánicos que en escuchar a la voz. Los periodistas que antes rogaban por entrevistas ahora escribían obituarios prematuros de su carrera. Las noches se habían vuelto interminables para el hombre que una vez había sido el rey indiscutible del entretenimiento americano en su apogeo. Sinatra vagaba por su apartamento en el Hampshire House de Nueva York, bebiendo bourbon hasta el amanecer, escuchando sus propios discos como si pertenecieran a un extraño. A veces llamaba a amigos a las 3 de la madrugada, necesitado de compañía, de alguien que le recordara que todavía existía. El compositor Jimmy Van Heusen recibió muchas de esas llamadas desesperadas. Una noche de 1951, mientras ABBA filmaba en algún lugar lejano del mundo, Sinatra contempló una salida definitiva del sufrimiento que lo abrumaba sin tregua alguna. Según testimonios posteriores de personas cercanas, los pensamientos más oscuros lo acechaban constantemente durante esos meses terribles. El hombre que había cantado sobre el amor y la esperanza se encontraba al borde de un abismo del que no estaba seguro de querer regresar jamás. La ironía era brutal. El intérprete que había dado voz a millones no encontraba palabras para su propio dolor. En medio de esa oscuridad, surgió una posibilidad que parecía casi imposible de alcanzar para un hombre en su situación desesperada. James Jones, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, había publicado una novela titulada De aquí a la eternidad, que se había convertido en un fenómeno literario. La historia seguía a 3 soldados estacionados en Hawái en los meses previos al ataque a Pearl Harbor, y uno de los personajes, el soldado Angelo Maggio, parecía escrito para Sinatra. Era un italiano de Nueva Jersey, pequeño pero valiente. El problema era que nadie en Hollywood compartía esa visión optimista del cantante, caído en desgracia absoluta y aparentemente definitiva. Harry Cohn, el temido jefe de Columbia Pictures, consideraba a Sinatra un riesgo demasiado grande para cualquier producción seria. El cantante estaba acabado. Era un perdedor, un nombre que generaba más burlas que taquilla. Eli Wallach, un respetado actor de teatro, ya había sido considerado para el papel de Maggio. Sinatra no tenía cartas que jugar, ningún poder de negociación. Ava Gardner intervino de una manera que definiría el curso de la historia del entretenimiento americano para siempre jamás. Usando su influencia como una de las estrellas más valiosas de Hollywood, convenció a Joan Cohn, la esposa del jefe del estudio, de que intercediera por Sinatra. Las conversaciones fueron discretas, los favores se intercambiaron en silencio, y finalmente Harry Cohn accedió a darle una audición. Sinatra voló a África, donde ABBA filmaba Mogambo con Clark Gable, y desde allí viajó a Hollywood para la prueba. La audición fue extraordinaria, superando todas las expectativas de los ejecutivos escépticos que habían apostado en su contra desde el principio mismo. El director Fred Zinnemann quedó impresionado por la intensidad que Sinatra traía al personaje, por la manera en que parecía canalizar su propia experiencia de caída y derrota en cada línea pronunciada. Pero Cohn todavía dudaba. El presupuesto era limitado, y arriesgarse con un cantante cuya carrera estaba en ruinas parecía una locura absoluta e injustificable. Finalmente, en febrero de 1953, llegó la noticia que Sinatra había esperado con desesperación durante meses de incertidumbre agónica y noches sin sueño. Había conseguido el papel de Angelo Maggio en De aquí a la eternidad. El salario era de apenas $8,000 por toda la producción, una fracción de lo que habría cobrado en sus años de gloria.
pero el dinero era completamente irrelevante en ese momento. Lo que importaba era la oportunidad, la posibilidad de demostrar que todavía tenía algo valioso que ofrecer. En marzo de 1953, Sinatra viajó a Hawái para comenzar el rodaje de la película que cambiaría su destino para siempre de maneras inimaginables. El elenco incluía a Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr y Donna Reed, todos actores de primer nivel que miraban al ex cantante con una mezcla de curiosidad y escepticismo evidente. Nadie sabía qué esperar del hombre que había dominado la música popular solo para caer en el olvido más completo. Lo que encontraron fue a alguien completamente diferente al arrogante crooner de los titulares. Montgomery Clift, quien interpretaba al protagonista Robert E. Lee Prewitt, se convirtió en un aliado inesperado para Sinatra durante aquellas semanas cruciales de filmación intensa. Clift era un actor del método, famoso por su intensidad emocional y su compromiso absoluto con sus personajes hasta el punto de la obsesión. A primera vista, él y Sinatra no podían ser más diferentes. El refinado actor de teatro de la costa este y el cantante callejero de Hoboken. Pero algo los conectó profundamente desde el primer encuentro. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Lo que ocurrió durante la filmación de De aquí a la eternidad, en 1953, involucra a un cantante destruido que había tocado fondo, un actor atormentado que le dio el consejo más importante de su vida y una transformación que Hollywood nunca olvidaría. Al final de esta historia, comprenderás cómo 5 palabras pronunciadas en una noche de Hawái cambiaron el destino de Frank Sinatra para siempre. Francis Albert Sinatra había nacido el 12 de diciembre de 1915 en un apartamento de Hoboken, Nueva Jersey, en circunstancias que presagiaban una vida de lucha constante. Pesó casi 6 kilos al nacer, un tamaño extraordinario que obligó a los médicos a usar forceps para sacarlo del vientre de su madre. El procedimiento le dejó cicatrices permanentes en la cara, el cuello y la oreja izquierda, marcas que lo acompañarían toda su vida. Cuando finalmente emergió, estaba azul y no respiraba. Su abuela lo salvó poniéndolo bajo agua fría. Creció como hijo único en un vecindario donde las familias numerosas eran la norma establecida por generaciones de inmigrantes italianos. Su padre, Antonino Martín Sinatra, conocido como Marty, era un bombero y boxeador aficionado de origen siciliano que trabajaba incansablemente para mantener a su familia unida. Su madre, Natalie Della Garaventa, llamada Dolly, era una mujer formidable que trabajaba como partera y estaba profundamente involucrada en la política local del Partido Demócrata de Nueva Jersey. La soledad fue su compañera constante durante la infancia, moldeando el carácter del hombre que eventualmente se convertiría en leyenda de la música americana y mundial. Mientras otros niños jugaban con hermanos y primos, Frank pasaba horas solo en su habitación o vagando por las calles de Hoboken sin rumbo fijo. Sus padres trabajaban constantemente y con frecuencia lo dejaban al cuidado de su abuela o de vecinos. Años después confesó que había deseado tener un hermano con una intensidad que nunca lo abandonó completamente. La música entró en su vida como una salvación cuando más la necesitaba, transformando su existencia por completo y dándole un propósito claro y definido. A los 11 años, su tío Domenico le regaló un ukelele, y Frank descubrió que tenía un don natural para la melodía que nadie había sospechado antes. Escuchaba obsesivamente los discos de Bing Crosby, estudiando cada inflexión, cada respiración, cada manera en que el crooner convertía una simple canción en una experiencia emocional profunda que tocaba el alma de quien escuchaba. A los 19 años, tomó una decisión que enfureció a su madre y desconcertó a su padre trabajador por completo. Abandonó la escuela y anunció que sería cantante profesional, sin importar las consecuencias que esa decisión trajera a su vida. Dolly había soñado con que su hijo fuera ingeniero o médico,
algo respetable que lo sacara del barrio italiano de Hoboken para siempre. Pero Frank estaba determinado a seguir su propio camino, hacia la gloria que había soñado desde niño en su soledad. Su gran oportunidad llegó en 1939, cuando el trompetista Harry James lo escuchó cantar en un club local y lo contrató inmediatamente para su orquesta, sin dudarlo un segundo. Meses después, Tommy Dorsey lo vio actuar y le ofreció un contrato aún mejor con su prestigiosa banda que dominaba las radios del país. Con Dorsey, Sinatra aprendió los secretos del fraseo que lo harían legendario en las décadas siguientes. Observaba cómo el trombonista controlaba su respiración durante los solos largos y aplicó esa técnica a su canto. Para 1942, la Sinatramanía había estallado en todo Estados Unidos, convirtiéndolo en un fenómeno cultural absolutamente sin precedentes en la historia del entretenimiento. Sus presentaciones en el Paramount Theater de Nueva York provocaban escenas de histeria colectiva entre las adolescentes que gritaban, lloraban y se desmayaban ante su presencia magnética en el escenario. Los periódicos no sabían cómo explicar el fenómeno que estaban presenciando con sus propios ojos. Este joven flaco de ojos azules había despertado algo primitivo. El éxito trajo consigo todo lo que Sinatra había soñado, y más cosas de las que jamás podía haber imaginado en sus días de pobreza en Hoboken. Firmó contratos millonarios con Columbia Records, protagonizó películas en Hollywood, y su voz se escuchaba en cada rincón de Estados Unidos desde costa a costa. Compró una mansión, condujo autos lujosos, vistió trajes de seda italiana que costaban más de lo que su padre ganaba en un año entero de trabajo duro. Pero también llegaron las presiones que eventualmente lo destruirían. Su matrimonio con Nancy Barbato, la novia de su adolescencia en Hoboken, había sido el ancla que lo mantenía conectado a sus raíces humildes y a su verdadera identidad original. Se casaron en 1939, antes de la fama, y ella le dio 3 hijos, Nancy, Frank Jr. y Tina. Pero la vida de una esposa de estrella era solitaria y cruel. Sinatra pasaba meses de gira, rodeado de admiradoras desesperadas por su atención, mientras Nancy cuidaba a los niños en Nueva Jersey, esperando cartas que llegaban cada vez menos. Ava Gardner era todo lo que Nancy no era: glamorosa, volátil, independiente y absolutamente peligrosa para cualquier hombre que se acercara a su órbita magnética. Cuando Sinatra la conoció en 1949, ya estaba casada 2 veces y tenía una reputación de rompecorazones que la precedía en cada habitación que entraba. Su belleza era legendaria. Sus ojos verdes y su figura curvilínea habían hechizado a medio Hollywood. Pero más allá de lo físico, Ava poseía una ferocidad que fascinaba profundamente a Sinatra, de maneras que no podía explicar. La pasión entre ellos era combustible puro, y el fuego que generaban quemaba todo a su alrededor, sin piedad, ni consideración por nadie más que ellos mismos. Sinatra abandonó a Nancy y a sus hijos, destrozando la imagen del buen chico italiano que había cultivado durante años de carrera cuidadosamente construida por George Evans. La prensa lo crucificó con saña, las organizaciones católicas lo condenaron públicamente, y miles de fanáticas lo abandonaron sintiéndose profundamente traicionadas por su ídolo. Pero el matrimonio con Ava no trajo la paz que ambos habían buscado desesperadamente en los brazos del otro durante meses de romance tumultuoso y secreto. Ava seguía trabajando, filmando películas en locaciones exóticas, mientras la carrera de Sinatra se hundía cada vez más profundo en el olvido más completo. Los celos de él eran monstruosos e incontrolables. Cada escena romántica que ella filmaba lo torturaba sin tregua día y noche. Ava, por su parte, no toleraba el control ni las sospechas constantes de su marido celoso. Durante los meses más oscuros de 1952, Sinatra se encontró completamente sin trabajo, sin dinero, y cada vez más aislado del mundo que una vez lo había adorado incondicionalmente sin reservas. Los amigos que habían disfrutado de su generosidad durante los años buenos
Ahora evitaban sus llamadas telefónicas con excusas cada vez más transparentes. Los clubes que antes pagaban fortunas por una presentación, ahora ofrecían migajas o simplemente no llamaban nunca. Se mudó a un apartamento más pequeño y vendió posesiones para sobrevivir. En ese estado de devastación absoluta, llegó a Hawái en marzo de 1953, cargando consigo no solo un guión memorizado, sino también el peso de años de fracaso. El equipo de filmación lo observaba con curiosidad mal disimulada, algunos con escepticismo abierto, que no se molestaban en ocultar de ninguna manera posible. Era el cantante caído, el hombre que había perdido todo, el riesgo que Harry Cohn había aceptado a regañadientes bajo presión. Pero desde el primer día de rodaje, algo quedó claro. Había venido a luchar por su vida. Montgomery Clift fue el primero en reconocer lo que realmente estaba sucediendo frente a sus ojos durante aquellas primeras semanas de filmación intensa en las locaciones hawaianas. Durante una pausa en el rodaje, se acercó a Sinatra y le hizo una pregunta directa sobre cómo se sentía interpretando a Maggio con tanta intensidad visible. Sinatra, sorprendido por la intimidad del cuestionamiento, respondió con evasivas practicadas durante años de entrevistas, pero Clift insistió con determinación. Le dijo que podía ver el dolor detrás de la actuación. Las noches en Hawái se convirtieron en sesiones de confesión mutua entre dos almas atormentadas que se habían encontrado en el momento exacto cuando más lo necesitaban ambos. Sinatra y Clift bebían juntos hasta el amanecer, a veces acompañados por el autor James Jones, quien había basado gran parte de la novela en sus propias experiencias traumáticas en el ejército americano. Hablaban de fracaso, de expectativas imposibles, de la presión insoportable de ser observados constantemente por un público hambriento de espectáculo. La conexión entre los dos hombres era inesperada pero profunda, forjada en el reconocimiento mutuo del sufrimiento que cada uno cargaba en silencio. Clift luchaba con su propia sexualidad en una época en que revelarla habría destruido su carrera instantáneamente y para siempre. Sinatra luchaba con una identidad que parecía haberle sido arrebatada por fuerzas más allá de su control. Ambos entendían lo que significaba actuar constantemente, tanto en pantalla como fuera de ella, manteniendo máscaras que pesaban más cada día que pasaba. Una noche, después de demasiados tragos de bourbon, Sinatra confesó algo que nunca había dicho en voz alta a nadie en su vida hasta ese momento crucial. Le dijo a Clift que había pensado en terminar con todo, que había momentos en que la idea de desaparecer para siempre parecía más atractiva que seguir luchando contra un mundo que ya no lo quería. Clift escuchó en silencio absoluto, sin juzgar, sin ofrecer platitudes vacías ni consejos no solicitados. Cuando Sinatra terminó de hablar, el actor simplemente asintió con comprensión genuina. Fue entonces cuando Montgomery Clift le dio el consejo que cambiaría absolutamente todo, las palabras que Sinatra recordaría por el resto de su vida, como el momento crucial de su renacimiento artístico. Le dijo que dejara de luchar contra su dolor, que dejara de intentar esconderlo o superarlo como si fuera una debilidad vergonzosa que debía ocultar del mundo. En cambio, debía usarlo completamente sin reservas. Debía canalizar cada humillación, cada rechazo, cada noche de soledad en su interpretación de Maggio. Las palabras de Clift fueron simples, pero transformadoras en su profundidad y claridad absoluta que cortaron a través de años de defensas. Le dijo exactamente 5 palabras que Sinatra nunca olvidaría mientras viviera. Úsalo todo, no escondas nada. Era una invitación a la vulnerabilidad radical, a dejar de lado las máscaras que había construido durante años de fama y escándalo público constante. Ahora, alguien le estaba diciendo que su mayor fortaleza residía precisamente en lo que había considerado siempre su mayor debilidad. A partir de esa conversación nocturna, la actuación de Sinatra se transformó completamente ante los ojos asombrados de todo el equipo de filmación hawaiano. Ya no estaba interpretando a Angelo Maggio, estaba siendo él mismo,
filtrado a través del personaje con una honestidad brutal que nadie había visto antes. Cada escena de humillación resonaba con sus propias experiencias de rechazo público. Cada momento de desafío reflejaba su negativa a aceptar el veredicto que la industria había pronunciado sobre él. El dolor en sus ojos era real. El director Fred Zinnemann quedó asombrado por lo que estaba presenciando día tras día en el set de filmación con creciente admiración. Había contratado a un cantante en desgracia esperando una actuación competente como máximo, y estaba obteniendo una interpretación de una intensidad que pocos actores profesionales podían igualar en toda su carrera completa. En los rushes diarios era imposible no ver que algo especial y único estaba sucediendo frente a la cámara. Burt Lancaster comentó que observar a Sinatra era presenciar supervivencia pura. La relación entre Sinatra y Ernest Borgnine en el set reflejaba la tensión brutal de sus personajes con una autenticidad que resultaba escalofriante para todos. Borgnine, también de raíces italianas, interpretaba al brutal sargento Judson con una crueldad que hacía estremecer al equipo de filmación entero en cada escena. Las escenas de confrontación entre Maggio y Fazio eran tan intensas que varios miembros del elenco tuvieron que desviar la mirada, pero fuera de cámara desarrollaron un respeto mutuo que duraría décadas. La escena más memorable del personaje de Maggio ocurre cerca del final de la película, cuando el soldado muere en los brazos de Prewitt después de escapar del calabozo donde había sido brutalmente torturado durante días interminables. Sinatra filmó esa escena devastadora en una sola toma perfecta, sin necesidad de repeticiones ni ajustes de ningún tipo. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Montgomery Clift mientras sostenía el cuerpo de su amigo en la pantalla no fueron actuadas. Era dolor real capturado en celuloide para la eternidad. Cuando terminó el rodaje en Hawái, algo había cambiado fundamentalmente en Frank Sinatra de una manera que todos los presentes podían percibir claramente sin lugar a dudas. El hombre que había llegado a las islas, cargando el peso aplastante de su fracaso, partía con una nueva comprensión de sí mismo y de su arte. No había encontrado la redención en el éxito renovado o en el reconocimiento externo que tanto había anhelado durante años de oscuridad. La había encontrado en el acto de permitirse ser vulnerable ante el mundo. De aquí a la eternidad se estrenó el 5 de agosto de 1953, y el impacto fue inmediato y absolutamente abrumador en todo Estados Unidos, y más allá de sus fronteras. Los críticos, que habían enterrado la carrera de Sinatra años antes, con obituarios prematuros y comentarios despiadados, ahora escribían sobre su actuación con asombro genuino. El New York Post declaró que Sinatra probaba ser un actor interpretando al desafortunado Maggio con una alegría condenada que era real e inmensamente conmovedora para cualquier espectador que presenciara la película. La película dominó la taquilla durante semanas consecutivas, convirtiéndose en el tercer filme más exitoso de 1953 en todo el país, con cifras extraordinarias que nadie había anticipado. Recaudó más de $30 millones con un presupuesto de menos de 2 millones, números que asombraron a toda la industria cinematográfica. Pero más allá de los números impresionantes, de aquí a la eternidad, había capturado algo esencial sobre la experiencia humana: la lucha por la dignidad en circunstancias imposibles. La noche del 25 de marzo de 1954, Frank Sinatra se sentó en el Pantages Theater de Hollywood, rodeado de las estrellas más brillantes de la industria que lo había descartado sin piedad. La ceremonia de los premios de la Academia estaba a punto de anunciar al ganador en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Cuando Mercedes McCambridge abrió el sobre y leyó el nombre del ganador, fue Francis Albert Sinatra, quien se levantó para recibir la estatuilla dorada que representaba su resurrección completa ante los ojos del mundo entero. El discurso de aceptación fue breve, casi tímido, muy diferente del Sinatra arrogante que los titulares habían descrito durante años de cobertura
sensacionalista, implacable y cruel. Agradeció a la academia, al estudio, al director, a sus compañeros de reparto con sinceridad evidente en cada palabra que pronunció. Pero las palabras más significativas las pronunció casi como un susurro, cuando mencionó que el premio significaba más para él de lo que jamás podría expresar. Quienes conocían su historia completa entendieron el peso total de esa declaración. Variety publicó un titular al día siguiente que capturaba el sentimiento general de toda la industria del entretenimiento mundial. El mayor regreso en la historia del espectáculo. Era una afirmación audaz, pero difícil de refutar con cualquier evidencia disponible. Nadie en la memoria reciente había caído tan profundamente, ni se había levantado tan alto, contra todas las probabilidades imaginables por cualquier analista. El Oscar abrió puertas que habían estado cerradas herméticamente durante años de rechazo sistemático e implacable. En las semanas siguientes al Oscar, Sinatra reflexionó públicamente sobre lo que había aprendido durante su travesía por el desierto más oscuro de su carrera entera. En entrevistas selectas, habló sobre el valor de tocar fondo, sobre cómo la pérdida de todo lo que creía importante le había permitido descubrir lo que realmente importaba en la vida. Nunca olvidó las noches en Hawái con Montgomery Clift, las conversaciones que lo habían llevado a confrontar sus demonios. Siempre mencionaba el consejo: úsalo todo, no escondas nada. El renacimiento de Sinatra fue completo y duradero, extendiéndose por décadas de trabajo brillante que redefinió la música popular americana para siempre. En 1955, protagonizó El hombre del brazo de oro, interpretando a un adicto a la heroína en una actuación nominada al Oscar. Continuó grabando álbumes que se convirtieron en obras maestras atemporales, colaborando con el arreglista Nelson Riddle en In the Wee Small Hours, Songs for Swingin' Lovers y Only the Lonely. Cada disco llevaba la huella de la vulnerabilidad emocional que había aprendido a abrazar. La relación con Ava Gardner no sobrevivió al éxito renovado que Sinatra había alcanzado con tanto sacrificio personal. Se separaron en 1954 y se divorciaron en 1957, aunque según testimonios cercanos, nunca dejaron de amarse hasta el final de sus días. Ava fue el gran amor de su vida, la mujer que lo había llevado al borde de la destrucción y que paradójicamente también lo había salvado al luchar por el papel que revivió su carrera. Sinatra se casaría 2 veces más, pero una parte de él siempre perteneció a Ava Gardner. Montgomery Clift siguió un camino considerablemente más trágico después de aquellos días dorados en Hawái, que habían unido a 2 almas perdidas en el momento exacto. En 1956, sufrió un accidente automovilístico devastador que desfiguró su rostro y lo dejó dependiente de analgésicos y alcohol por el resto de su vida, truncada prematuramente. La conexión con Sinatra se deterioró y eventualmente desapareció. Clift murió en 1966, a los 45 años, solo y olvidado por muchos de los que una vez lo habían celebrado. Ernest Borgnine se convirtió en amigo cercano de Sinatra, a pesar de la feroz rivalidad de sus personajes en pantalla durante la filmación que los había unido. Ambos provenían de raíces italianas humildes, y esa conexión cultural creó un vínculo que duró décadas hasta el final de sus vidas. Cada Navidad, intercambiaban tarjetas firmadas con los nombres de sus personajes, Maggio y Fazzo, una tradición que mantenían religiosamente año tras año sin fallar nunca, un recordatorio de la película que los había transformado. Los años siguientes vieron a Sinatra consolidarse como una de las figuras más influyentes del entretenimiento americano en toda su extraordinaria historia cultural. Formó el Rat Pack con Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, dominando Las Vegas y Hollywood durante los años 60 con un estilo que definió una era entera. Se codió con presidentes y figuras poderosas. Construyó un imperio, perdió
y recuperó fortunas múltiples veces. Vivió con la intensidad que caracterizaba absolutamente todo lo que hacía. Aquellos que lo conocían bien sabían que el hombre que emergió desde aquí a la eternidad era fundamentalmente diferente del que había entrado al set de filmación aquel marzo de 1953, cargando todo el peso de su fracaso. El Oscar no solo había validado su talento ante el mundo entero, había transformado su comprensión más profunda de sí mismo como artista y ser humano vulnerable. Sinatra nunca volvió a dar por sentado el éxito. Nunca olvidó lo rápido que podía desaparecer sin aviso. Desarrolló una generosidad legendaria hacia artistas en dificultades. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998, a los 82 años, después de una vida que había incluido triunfos inimaginables y derrotas absolutamente devastadoras que habrían destruido a cualquier otro. Sus últimas palabras públicas, según su esposa Bárbara, fueron que estaba perdiendo la batalla final. Incluso al final, el luchador de Hoboken no podía aceptar la rendición. Fue enterrado con una botella de Jack Daniels, cigarrillos Camel, un encendedor Zippo y 10 centavos para llamar desde el más allá si necesitaba ayuda. La tumba de Frank Sinatra, en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California, lleva una inscripción simple que resume perfectamente su filosofía de vida, forjada en el sufrimiento más profundo. Las palabras grabadas en la lápida dicen: "Lo mejor está por venir". Es una frase de una de sus canciones más optimistas, elegida por él mismo años antes. Pero para quienes conocían su historia completa, las palabras tenían un significado más profundo. El testimonio de un hombre que aprendió que la posibilidad de renacer siempre existe. El legado desde aquí a la eternidad perdura más de 70 años después de su estreno original, inspirando a nuevas generaciones de artistas en todo el mundo cada día. La película sigue siendo considerada una de las mejores del cine americano, y la actuación de Sinatra como Angelo Maggio se estudia en escuelas de actuación como ejemplo de cómo canalizar la experiencia personal en el arte verdadero y auténtico. El mensaje de Clift sigue vivo. Usa tu dolor en lugar de esconderlo del mundo. La noche de septiembre de 1951, cuando Frank Sinatra cenaba solo en un restaurante del Sunset Strip, contemplando su vaso de bourbon medio vacío, no podía imaginar lo que el futuro le deparaba. No podía saber que su caída sería el preludio de una resurrección que inspiraría a generaciones enteras de artistas perdidos buscando su camino. No podía saber que las palabras de un actor atormentado le darían la clave para transformar su sufrimiento en arte absolutamente inmortal. Solo sabía que algo dentro de él se negaba a rendirse ante la derrota que el mundo le había impuesto. El silencio en aquel restaurante del Sunset Strip era el mismo silencio que eventualmente llenaría con la música más emotiva que el mundo hubiera escuchado jamás. Las sombras que lo rodeaban esa noche eran las mismas que aprendería a iluminar con su voz renovada y su comprensión transformada del arte y de la vida misma. El bourbon que bebía para adormecer el dolor se convertiría en el combustible de noches de celebración junto a amigos que lo acompañarían hasta el final, y el hombre solo en la mesa del fondo se convertiría en la leyenda que el mundo nunca olvidaría. La industria del entretenimiento había aprendido una lección invaluable a través de la historia de Frank Sinatra, que resonaría por generaciones. El talento por sí solo no garantizaba la supervivencia en un mundo tan brutal como Hollywood. La capacidad de transformar el sufrimiento personal en arte genuino era lo que separaba a los artistas verdaderos de los simples intérpretes. Sinatra había demostrado que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, podía convertirse en la herramienta más poderosa del arsenal de cualquier artista. Cada actor, cantante o músico que enfrentara el rechazo encontraría en su historia un faro de esperanza. Las escuelas de actuación de todo el mundo incorporaron el caso de Sinatra en De aquí a la eternidad
como ejemplo paradigmático de la técnica de usar la experiencia personal en la interpretación artística. Los profesores citaban las noches en Hawái, el consejo de Montgomery Clift y la transformación visible en pantalla, como prueba de que el mejor arte surgía de la verdad emocional más profunda y honesta. Generaciones de estudiantes aprenderían que esconder el dolor era desperdiciar la materia prima más valiosa que un artista podía poseer. El legado pedagógico de aquella experiencia continuaría enseñando por décadas. En los años finales de su vida, Sinatra concedió pocas entrevistas, pero en las que dio, siempre regresaba a los mismos temas fundamentales que habían definido su existencia. Hablaba de la importancia de la lealtad, del valor de la amistad verdadera, y de cómo los momentos más oscuros de su vida habían resultado ser los más formativos para su carácter y su arte. Nunca romantizó el sufrimiento, ni lo recomendó como camino hacia el éxito, pero reconocía que sin aquellos años de desierto, nunca habría encontrado la profundidad emocional que caracterizó su mejor trabajo. Los hijos de Sinatra heredaron no solo su nombre y su fortuna, sino también las lecciones que su padre había aprendido a través del dolor más profundo imaginable. Nancy, Frank Jr. y Tina crecieron viendo cómo su padre transformaba cada adversidad en combustible para su arte y su determinación inquebrantable. Aprendieron que el éxito no era permanente, que la humildad era esencial incluso en la cima, y que la familia siempre debía permanecer como el ancla más importante en medio de cualquier tormenta que la vida pudiera traer. Cada 12 de diciembre, el aniversario del nacimiento de Sinatra, fanáticos de todo el mundo celebran no solo su música, sino también su ejemplo de resiliencia humana frente a la adversidad más aplastante. En Hoboken, Nueva Jersey, donde todo comenzó, se realizan homenajes anuales que atraen a miles de personas de todas las edades y procedencias geográficas. En Las Vegas, los casinos donde reinó durante décadas mantienen viva su memoria con exhibiciones permanentes que cuentan su historia completa. En Hollywood, su estrella en el Paseo de la Fama sigue siendo una de las más visitadas y fotografiadas. El restaurante Patsy's, en Nueva York, donde Sinatra cenaba regularmente durante sus años de gloria y sus años de oscuridad por igual, mantiene su mesa favorita como un pequeño santuario dedicado a su memoria eterna. Los dueños cuentan historias de las noches en que llegaba solo, derrotado, buscando consuelo en un plato de pasta y un vaso de vino entre amigos que nunca lo abandonaron. También cuentan de las noches de celebración después del Oscar, cuando llegaba rodeado de amigos y la risa llenaba el establecimiento entero. El impacto de aquí a la eternidad en la carrera de Sinatra fue tan profundo que dividió su vida artística en dos eras claramente distintas y diferentes. Antes de 1953, había sido un cantante popular que ocasionalmente actuaba en películas musicales ligeras, sin mayor pretensión dramática. Después de 1953, se convirtió en un artista completo, capaz de transmitir las emociones más complejas tanto en música como en actuación con igual maestría. La transformación no fue solo profesional, fue existencial, alterando fundamentalmente su comprensión de lo que significaba ser un artista verdadero. Los álbumes que Sinatra grabó para Capitol Records después de su resurrección artística reflejaban directamente las lecciones aprendidas durante su travesía por el desierto profesional y personal. In the Wee Small Hours, grabado en 1955, exploraba la soledad y el desamor con una honestidad que solo alguien que había experimentado ambos en su forma más cruda podía transmitir auténticamente. La portada mostraba a Sinatra solo en una calle oscura, una imagen que capturaba perfectamente la esencia del hombre que había aprendido a convertir su aislamiento en arte. Cuando Sinatra falleció en 1998, las reacciones de todo el mundo confirmaron el impacto duradero de su legado artístico y humano por igual. Presidentes enviaron condolencias. Artistas de todas las generaciones expresaron su deuda
con su influencia transformadora, y millones de fanáticos lloraron, como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia que los había acompañado durante décadas. Las estaciones de radio de todo el mundo transmitieron su música durante días enteros, sin interrupción, y los teatros proyectaron De aquí a la eternidad en homenaje a la película que lo había salvado de la destrucción completa. La historia de Frank Sinatra y su renacimiento a través De aquí a la eternidad se convirtió en el arquetipo del regreso triunfal en la cultura popular americana y mundial. Cada vez que un artista caído recuperaba su lugar en la cima contra todas las probabilidades, los comentaristas invocaban su nombre como el estándar dorado de la resurrección profesional. Su historia demostró que ninguna caída era definitiva, que ningún veredicto de la industria era inapelable, y que la determinación combinada con el talento podía superar cualquier obstáculo impuesto por las circunstancias adversas. Montgomery Clift, el hombre que le había dado el consejo que cambió todo, nunca recibió el reconocimiento que merecía por su papel en la transformación de Sinatra como artista dramático serio. Su propia vida terminó trágicamente antes de que pudiera ver el impacto completo de aquellas conversaciones nocturnas en Hawái durante el rodaje de la película. Pero en cada entrevista donde Sinatra hablaba de su renacimiento, mencionaba a Clift con gratitud y reverencia evidentes. Las 5 palabras que el actor le había dado se convirtieron en el mantra secreto que guió el resto de su carrera artística. Descansa en paz. Francis Albert Sinatra. La voz que pensaste perdida nunca dejó de sonar a través de las décadas y los continentes, alcanzando millones de corazones en todo el mundo. El hombre que contempló el abismo encontró en él la fuerza para volar más alto que nunca antes en su existencia. Y las 5 palabras que cambiaron tu vida siguen resonando cada vez que alguien elige usar su dolor en lugar de ser destruido por él. Úsalo todo. No escondas nada. Fue el consejo más valioso que recibiste y el legado más importante que dejaste para todos los que vendrían después, buscando luz en la oscuridad más profunda.